Saludo con afecto a mis colegas de la mesa. Agradezco infinitamente la oportunidad de participar en este histórico foro parlamentario. Y comienzo diciendo que el derecho es el hilo conductor de los cambios sociales. No puede permanecer congelado, estático, pasmado. Esto implicaría el cierre definitivo a los cambios sociales, políticos y económicos que demanda la sociedad. No existe un derecho constitucionalmente tutelado para que el sistema jurídico permanezca inmodificable. El Estado tiene la responsabilidad de realizar los cambios que sean necesarios para atender las necesidades colectivas, particularmente aquellas cuya satisfacción demanda la realización de un servicio público a cargo del Estado en virtud de su relación directa con la subsistencia y el adecuado desarrollo de la vida social y familiar. En este contexto se inscribe la reforma constitucional planteada por el presidente López Obrador. Esta se basa en un sólido razonamiento inserto en la exposición de motivos, en una conclusión categórica y definitiva. La reforma energética del 2013 es, sin lugar a dudas, un proyecto fallido e insostenible. Proyecto fallido e insostenible, entre otras razones, porque no se garantiza la continuidad del servicio eléctrico nacional, no se preserva la seguridad ni la autosuficiencia energética, no se garantiza el abastecimiento de la electricidad a toda la población, somete a los vaivenes del mercado a un sector estratégico para la economía y la vida digna de los mexicanos, demanda crecientes transferencias de recursos públicos y propicia prácticas abusivas en el autoabasto, alienta las concentraciones monopólicas e invita y tolera el surgimiento de mercados totalmente irregulares. A lo anterior se agregan, por un lado, el peligro inminente de sufrir una catástrofe eléctrica como la que está experimentando España, debido a un sistema eléctrico privatizado y a sus consecuentes tarifas alucinantes. Y por el otro, sobre la CFE gravita la amenaza latente de su desaparición en el corto plazo. Al instar al constituyente permanente a que se apruebe la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna, el presidente López Obrador está cumpliendo una responsabilidad política, social, jurídica e histórica de orden superior. Responsabilidad que está imbuida del propósito de garantizar los intereses supremos de la nación y asegurar una vida digna para todos los mexicanos. Así pues, la reforma constitucional que está impulsando el presidente López Obrador es absoluta, categóricamente necesaria e impostergable, tal y como lo reconoció ya el embajador norteamericano, el señor Ken Salazar. Como quedó de manifiesto en el foro del jueves pasado, la iniciativa presidencial está vigorosamente alineada a los principios vertebrales de la corriente del constitucionalismo social surgida a partir de la promulgación de nuestra Constitución de 1917. Es preciso decir ahora que la iniciativa del presidente de ninguna manera contraviene el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, el llamado TEMEC. En efecto, en el capítulo 8, relativo al rubro de la energía,
claramente y sin lugar a dudas se establece que, comillas, México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y legislación interna, comillas. Esto significa que la reforma constitucional que nos ocupa no está constreñida por el ámbito de aplicación material del TEMEC. Esta exclusión anula cualquier intento de cuestionar su validez a la luz del tratado comercial y, no obstante esta circunstancia, debo recalcar que de ninguna manera conlleva una expropiación directa o indirecta, como se ha venido propagando en medios de comunicación. Primeramente, por expropiación directa, en el TEMEC se entiende la transferencia formal del título o derecho de propiedad. El gobierno no va a asumir ningún título o derecho de propiedad sobre las plantas de generación. Como se ha dicho, a las empresas no se les va a quitar un solo tornillo. Tampoco hay expropiación indirecta y a ello me voy a referir en el segundo turno. ¿Cómo no, Javier? Muchas gracias. Tenemos 3 minutitos, ¿eh? Correcto. Quiero tocar un tema súper importante, que es el alcance que debe darse en términos de interpretación jurídica al reconocimiento que se hizo en el capítulo 8 por Canadá y Estados Unidos del derecho soberano de reformar la Constitución y su legislación interna en el caso de México. Aquí la pregunta es, ¿qué valor jurídico en el contexto del TEMEC tiene este enunciado categórico? Esto es, ¿cuál es el sentido de la voluntad jurídica del Estado mexicano? Si decimos que esto y nada es exactamente lo mismo, me parece que no llegamos absolutamente a ningún punto de entendimiento lógico, objetivo. Quiero retomar para darle contexto a la conclusión alrededor de esta pregunta. ¿Cuál fue el sentido de la voluntad jurídica del Estado mexicano? ¿Qué ocurrió con este capítulo energético durante la negociación? Recordemos que la firma del TEMEC se lleva a cabo prácticamente en el último día de vigencia de la presidencia del anterior mandatario Enrique Peña Nieto. Tenía un capítulo 8 en el que la totalidad de la reforma energética del 2013 estaba consagrada y, por así decirlo, petrificada. Cuando arriba a la presidencia, López Obrador manifiesta su total inconformidad con ese capítulo 8 que tiene exactamente los mismos componentes de entrega del patrimonio energético nacional de la reforma del 2013. Y entonces el presidente López Obrador instruye a un nuevo negociador de la Cuarta Transformación que le dé marcha atrás a ese capítulo 8, espejo fiel de la reforma de Peña Nieto. Y con las gestiones del nuevo negociador, Jesús Seade Curi, lo recuerdo, se llega a la conclusión de que ese capítulo queda derrotado, queda derrumbado, y en ese lugar entra esta afirmación contenida puntualmente en el artículo 8.1, parágrafo 2, inciso A, del capítulo 8. ¿Qué significó esto? Según lo que he escuchado, aparentemente no significó nada, en virtud de que lo que se hizo con la entrega del sistema eléctrico nacional, el mercado eléctrico de los mexicanos, en la reforma de Peña Nieto, tiene que mantenerse en sus términos y eventualmente puede crecer. No es eso lo que se deduce del contexto de la negociación. Lo que se deduce está en palabras categóricas del presidente López Obrador en algunas mañaneras. Dice, cuando se aprobó el tratado, nosotros establecimos que el tema energético no quedara incluido en el acuerdo. Bueno. Ese es el sentido que le da el Estado mexicano vía el jefe del Estado, presidente de la República, a esta aseveración. Y por eso concluyo, sin lugar a dudas,
contrario a lo que se dice en esta mesa de trabajo, que el tema de los energéticos no forma parte ni del capítulo 8º ni de ninguno de los capítulos del TEMEC. El tema energético está fuera del TEMEC.